Se ha presentado el nuevo iPhone SE 2022 y por supuesto está rodeado de polémica. En este vídeo os voy a dar mi sincera opinión y también algunas cosas que debes saber antes de comprarlo, porque vamos a compararlo con otros dispositivos y también vamos a ver en qué exactamente ha cambiado. Antes de nada, ya sabéis que este nuevo iPhone SE ha traído nuevos fondos de pantalla y en este vídeo os voy a dejar un enlace en la descripción donde podéis encontrar estos nuevos fondos de pantalla. Son 3 nuevos colores y por tanto tenemos 3 nuevos fondos de pantalla. Simplemente entramos en el enlace de Drive, mantenemos pulsado y ya podremos descargar la imagen y bueno, dependerá un poquito de vuestro navegador. También os dejaré los wallpapers, los fondos de pantalla de los nuevos iPhone 13 color verde. Sé que son muy parecidos a los actuales, pero bueno, si también los queréis os los dejo en la descripción. Y también antes de empezar debes saber que el nuevo iPhone SE 2022 va a sustituir completamente al anterior iPhone SE 2020. Esto significa que ya no vamos a poder encontrarlo en ninguna tienda el modelo anterior, a no ser que sean distribuidores autorizados. Lo podemos encontrar en pequeñas unidades, ya sea en Catwin, por ejemplo aquí en España, o también en Amazon, si lo podéis encontrar también en unidades limitadas. Y vamos allá con los colores, porque sí son diferentes colores, ¿vale? Tenemos el mismo patrón de negro, blanco, rojo, pero en este caso son tonalidades diferentes. Por ejemplo, tenemos un negro que se llama Midnight, que en este caso es una especie de azul oscuro. Tenemos un blanco que es un poquito más amarillento, diría, que el blanco anterior, y después tenemos un rojo que es un poquito más oscuro. También en la presentación Apple dijo que el cristal de la parte delantera y la parte trasera de estos nuevos iPhone SE era de los más resistentes que ha habido en un iPhone. En este caso yo había dicho que eran Ceramic Shield, que utilizaban este tipo de tecnología que utilizan los iPhone 12 y los iPhone 13, pero no. En la página podemos ver que no se especifica que se trate de este material en particular, y aunque bueno, Apple ha resaltado que es más duradero contra el agua y contra el polvo y contra arañazos, no podemos estar diciendo que se trate de la tecnología que tienen los iPhone 13 para proteger la pantalla de la parte delantera y la parte trasera. De la misma manera tenemos carga inalámbrica, pero no tenemos MagSafe. Es algo que muchos habían rumoreado antes del evento y finalmente no se ha cumplido. Estos dispositivos tienen carga inalámbrica, tienen carga rápida, pero no tienen MagSafe. Un detalle que debes conocer, que es prácticamente minúsculo, pero es interesante de saber, es que prácticamente tienen la misma altura, la misma anchura, el mismo grosor, pero hay algo que lo diferencia del anterior, que es el peso, y es que pesa 4 gramos menos, que es muy poquito. Me ha hecho mucha gracia, no sé a qué se debe en particular, puede ser por el chip o puede ser por algún tipo de estructura interna que sea diferente, pero debemos recalcar que es un poquito más ligero que su modelo anterior. Algo también interesante es que este dispositivo cuenta con 5G, es el dispositivo de Apple más barato que tiene 5G, pero si vivís en Estados Unidos vais a daros cuenta de que no tiene la red mmWave, que sería la red ultra rápida 5G, sino que soporta bandas estándar sub 6 Hz, que en este caso nos van a permitir tener 5G, pero no de estas de alta velocidad, que también os digo que hay súper pocas, y los modelos tanto de España como de México y de Latinoamérica no disponían ya antes de esta banda ultra rápida, así que bueno, tampoco es para preocuparse mucho. En cuanto a cámaras sí tenemos cambios, pero debéis saber que la cámara frontal, el hardware y de la cámara trasera es prácticamente el mismo que el modelo anterior. Donde sí cambia es que este dispositivo añade características de la fotografía computacional. Esto significa que se añade la cámara trasera y delantera, Deep Fusion, HDR inteligente 4 para fotos y también los estilos fotográficos, que en este caso es una función que solo está disponible en los iPhone 13, ahora también estará disponible en este iPhone SE 2022 para así poder elegir el estilo de fotografía antes de sacar cualquier foto. Algo que también me ha llamado la atención es que en cuanto a vídeo añade la cámara lenta a 1080-120 fps en la cámara frontal, algo que el anterior modelo no tenía. En cuanto a batería también hay cosas que debes saber que son importantes. Este dispositivo mejora en 2 horas en cuanto a reproducción de vídeo y en cuanto a streaming de vídeo respecto a su modelo anterior, y para que os hagáis una idea de la duración de la batería, dura prácticamente las mismas horas que el iPhone 12 mini. Estamos hablando de que es un dispositivo que aproximadamente nos daría como unas 5 horas reales en el día a día. Esto siempre es un gasto medio, viendo redes sociales, viendo YouTube, haciendo llamadas, es decir que tendremos que cargarlo al menos una vez al día. Eso prácticamente
prácticamente seguro. Para que os hagáis otra idea, es simplemente una hora más, una hora y media, incluso 2 horas más de uso real que el anterior iPhone SE de 2020. Y algo que ya sabréis es que ha cambiado de precio, han aumentado $30 el precio tanto en euros como en precios mexicanos, y debéis saber que este precio es muy similar, en apenas rebajado unos 60 euros respecto al iPhone 11, es decir, que habrá una diferencia de solamente 1.500 pesos respecto a este dispositivo y a unos $160-170 respecto al iPhone 12 mini, que también se vende. Así que mucho ojo si estáis pensando en compraros el iPhone SE de tercera generación, porque por un precio un poquito superior tendremos el iPhone 11, incluso el 12 mini. Aún así, esperad a que yo lance las comparativas, porque ahí vamos a ver todos los detalles en todos los aspectos de uno versus el otro. En cuanto a resistencia al agua, resistencia al polvo, prácticamente no ha cambiado nada, seguimos teniendo IP67. Eso sí, lo que sí cambia es una nueva configuración de almacenamiento. Tenemos 64 GB, que es de lo que parte, 128 y ahora también la opción de 256 GB. Ya os digo que en muy pocas ocasiones vamos a poder disfrutar de estos 256 GB, creo que 64 o 128 es totalmente suficiente, pero bueno, os dejo por aquí un vídeo donde os demuestro cuánto ocupa realmente 64 GB. Así que chicos, hasta aquí un poco todas las cosas que debéis saber de este iPhone SE 2022. Es un dispositivo que está dedicado a personas que vienen de Android, por ejemplo, que quieren utilizar el sistema iOS por primera vez, o incluso a personas que utilizan bastante poco su dispositivo, que la batería no les importa tanto y que prefieren tener un dispositivo que les vaya a durar muchos años, con muchas actualizaciones, con un buen rendimiento y un precio bastante contenido para ser Apple y para ser los iPhone. Es verdad que Apple ha sido bastante continuista con este iPhone SE, pero como siempre os dejo a vosotros la última palabra, que me digáis en los comentarios qué opináis, qué dispositivo elegiríais viendo un poquito el precio y también las especificaciones. Y pronto se vienen vídeos de estos nuevos iPhone que la verdad tengo muchas ganas de comparar, y también de otros dispositivos que se han presentado, que os voy a dejar por aquí el resumen del Apple Event, que ha tenido cosas bastante impresionantes. Así que chicos, espero que os haya gustado, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, y también os dejo por aquí un vídeo de iOS 15.4 que yo creo que os va a gustar mucho. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!